Buenos días, queridos amigos. Saludo con la paz del Señor a todos ustedes, a los hermanos de la fe también. Qué bueno poder reencontrarnos una vez más a través de este medio y poder llegar con un mensaje de la palabra de Dios. Quiero compartir en esta mañana algo que ha venido inquietando mi corazón hace ya algún tiempo. Y le digo porque me ha llevado algunas instancias el poder tratar de tener entendimiento de esto que quiero compartirle en esta mañana, y que por un lado es una advertencia, pero por otro lado es una claridad de entendimiento de lo que viene en los próximos días. No es que tenga una profecía que me haya aparecido de hoy a mañana. Siempre estaremos tratando de compartir a la luz de la palabra y siendo muy fieles a la palabra de Dios. Así que quienes pueden acompañarme con sus Biblias, quiero pedirles que abran en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 33. El Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 33. Es apenas este versículo, y quienes pueden seguirme, digo, con la palabra, por favor, escuche lo que dice este versículo. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Me llamó mucho la atención esta parábola, primero porque en este evangelio es un solo versículo, y porque esta misma parábola se encuentra en el Evangelio de Lucas, y siendo el mismo texto acapara apenas 2 versículos. Me llamó la atención porque la levadura, en el sentido bíblico, en el texto bíblico, la levadura por un lado simboliza cosas malas, ¿sí? Habla de que la levadura nos da un entendimiento de que es una corrupción, de que es algo que afecta, algo que causa daño, algo que no está acorde a la voluntad, a la doctrina, a los principios de Dios. E inclusive en la realidad misma, no como una simbología. Por ejemplo, la levadura no era una sustancia que podía ser ofrecida en el altar de Dios. Dios varias veces mandó a que se preparara inclusive panes sin levadura. Así que la levadura en el contexto bíblico muestra esto, ¿sí? Muestra un aspecto que no es bueno, un aspecto que contamina, un aspecto que ejerce una mala influencia, un aspecto que, bueno, entendiendo un poquito más lo que significa la levadura, inclusive con las mismas palabras de Jesucristo, podemos ejemplificar la mala influencia que esto significaría, simbólicamente y espiritualmente hablando, la levadura. Por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo dijo que nosotros debemos evitar contaminarnos con la levadura de los fariseos. Y se refería, por ejemplo, a esa actitud, esa apariencia que tenían los fariseos de religiosidad, de bondad, de espiritualidad, pero que era falsa, porque dentro de sí, pues, su esencia estaba dañada, estaba corrupta, estaba totalmente alterada a los propósitos de Dios, contraria a los propósitos de Dios. Dijo también en algún momento que hay que cuidarnos de contaminarnos con la levadura de Herodes. Imagínense el currículum de este gobernante tan vergonzoso. También mencionó, por ejemplo, que nosotros debemos dejar esa vieja levadura de malicia y de maldad, ¿no es cierto? Entonces, todas estas palabras, digo, muestran que la levadura no es precisamente una sustancia que sea muy buena. Por eso es que quisiera yo calificar a este texto como: cuídate de la levadura. Cuídate de la levadura. Y para tener un mejor entendimiento, permítanme un poquito en el aspecto práctico actual del uso que se da a la levadura, permítanme un poquito tener un mejor entendimiento en este sentido. Por ejemplo, la levadura dice que proviene, esta sustancia, la levadura,
proviene de un hongo unicelular que tiene la capacidad de producir enzimas que terminan siendo alteradoras, destructoras, y que la palabra correcta es enzimas que fermentan a otro producto, ¿no es cierto? Entonces, la levadura dice que proviene de este hongo unicelular que termina fermentando a una sustancia. Por lo general, los hidratos de carbono, principalmente el azúcar, le fermenta, le destruye, le altera, ¿sí? Le inflama inclusive. ¿Y qué es la fermentación? Bueno, la fermentación es es un proceso químico de transformación de una sustancia, ¿sí? Entonces, si entendemos en la realidad que la levadura, ¿sí?, es una sustancia que tiene una capacidad, tiene una particularidad, una peculiaridad de ser tan fuerte que a otras sustancias, principalmente a los carbonos, les altera, les destruye con sus enzimas. Entonces, eso muestra en la realidad también que, por ejemplo, tiene una fuerza tal que aún en muy poca medida, fermenta, por ejemplo, la masa que se hace con harina, principalmente de trigo. Es por eso que la levadura es usada para hacer leudar el pan. Es usada también, por ejemplo, para fermentar la cebada y hacerla una bebida alcohólica, sea esta una cerveza o similares. Entonces, eso nos da un poquito la pauta para saber la acción transformadora, la acción de fuerte influencia, la acción inflamadora que tiene esta levadura. Ahora, ¿por qué tratar el tema en el sentido espiritual desde esta óptica de la levadura? Porque lastimosamente, el mundo en el que nosotros vivimos, desde siempre, hoy quizás a quienes estamos viviendo o hemos vivido una transición en cuanto al estilo de vida, en cuanto al comportamiento, en cuanto a la educación que nosotros recibimos, es decir, mi generación. Nosotros fuimos creados de una manera, fuimos criados, fuimos educados, fuimos guiados de una manera, ¿sí?, con principios, con valores, con disciplina, esa disciplina a veces impuesta con alguna fuerza, ¿sí?, no una fuerza destructora, por eso es que seguimos con vida. Y claro, con el pasar del tiempo ha habido un poco de levadura en la sociedad, en el mundo, en las familias, ¿sí?, que ha ido transformando, que ha ido cambiando, que ha ido trastornando esa esencia que se mantenía hasta hace unos 30 años, 35 años quizás, es decir, cuando yo era un adolescente. Entonces, el mundo tiene esta capacidad transformadora, el mundo tiene esta capacidad de tener estas enzimas que son tan influyentes a través de distintas formas, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos decir que una levadura es la televisión, o fue la televisión. Hoy en día ya está quedando un poco de lado. Hoy en día la pantalla de televisión ya no es solo la que transmite aquellos programas que están emitidos desde un estudio de grabación, un estudio en donde la escena se pasa en directo o se pasan películas, sino que hoy la pantalla sirve, por ejemplo, para acoger también otro tipo de señales, ¿no es cierto? Señales en las cuales uno escoge el programa, y muchos de esos programas, mientras más leudantes, mientras más fermentan la conciencia, mientras más fermentan el alma, ¿sí?, tienen un costo, y cada vez un costo mayor, ¿no es cierto? Entonces uno puede pagar para adquirir ciertos programas, ciertas situaciones. Otra levadura, obviamente, tristemente, termina siendo la tecnología. Esta tecnología de estos medios, que bien usada es de mucha bendición, pero que lastimosamente está expuesta también al mal uso, y a través de ella, por ejemplo, llega la levadura de la pornografía,
llega la levadura de la rebelión, porque a través de las redes sociales pues, se puede jugar de tal manera con las emociones de la gente que puede impulsar a que pequeños grupos se unan en un mismo sentimiento y hagan una gran masa de rebelión, de seducción, ¿no es cierto? De sedición, perdón. Entonces, hay distintas levaduras, digo, que en porciones pequeñas terminan causando una fermentación, causando una transformación, un trastorno bastante grande. Es por eso que una frase muy conocida de la palabra de Dios es que un poco de levadura leuda toda la masa. Pero yo quisiera un poquito concentrarme en este versículo que me permití dar lectura. Digo, con este antecedente, con este entendimiento tanto espiritual como la acción real que produce la levadura, y obviamente transmitida en el sentido de nuestras vivencias. La levadura es el mundo, la levadura es el pecado, la levadura es la maldad, la levadura es la perversidad, la malicia, que aún en pocas cantidades puede terminar acabando con muchas personas, acabando con sociedades, acabando con países. Digo, centrándonos un poquito en este versículo único en Mateo, o dos versículos en el Evangelio de Lucas, dice la situación así: el reino de los cielos es semejante a. Entonces eso quiere decir que, siendo una parábola, Dios, Jesucristo, que es Dios, usó este ejemplo para dar una similitud de lo que es el reino de los cielos, o de cómo funciona o cómo está funcionando el reino de los cielos. Por eso dice: el reino de los cielos es semejante a. Luego nos ocuparemos un poco de lo que implica la parábola, el tratar de dar un entendimiento figurativo, ¿no es cierto? Y dice que es semejante a la levadura que fue combinada con la harina y que una mujer la tomó en 3 porciones, ¿sí? Es decir, tomó una porción de harina, puso un poco de levadura, tomó una segunda porción de harina, puso un poco de levadura, y tomó una tercera porción de harina, puso un poco de levadura, y dice que esa levadura la escondió. Ahí hay un proceso, y luego del proceso, la mujer, como buena cocinerita, más o menos calculó el tiempo que tenía que esperar para que la levadura hiciera el efecto deseado, y cuando fue a ver, todo estaba leudado, ¿no es cierto? ¿Qué entendimiento podemos tener en este sentido? Bueno, lo primero que nosotros debemos entender es que un poco de levadura leuda toda la masa, es decir, la sustancia contaminante, la sustancia que va a permitir la fermentación de la materia, en este caso de la harina, que era la materia. Hay que tomar en consideración que el pan hebreo, el pan judío, desde muchos años, inclusive antes de Jesucristo, y en la misma época de nuestro Señor Jesucristo, los panes eran solo cocidos con harina y agua, ¿no es cierto? Era un pan un poco duro, era un pan no muy sabroso para el gusto, al menos para quienes estamos acostumbrados al pan actual, ¿no es cierto? Entonces, digo, con este antecedente es necesario que nosotros sepamos algunos aspectos en el ámbito espiritual. Y claro, al entender que eran 3 porciones de harina a las cuales se les puso levadura y que en un momento llegaron a leudar, cuando todo fue leudado, como termina este versículo, nosotros entendemos que estas 3 porciones fueron escondidas, es decir, fueron puestos camufladamente, no estaban evidentemente al alcance de la vista, o donde uno pueda mirar su proceso. Así que el proceso quedó discrecional del lugar en el que fue guardado. Y como el proceso fue discrecional de los 3 lugares en los que fueron guardados, porque dice que los 3 fueron escondidos, nosotros, para tener este mejor entendimiento, vamos a creer que fueron escondidos en lugares en donde jugó mucha importancia la temperatura de estos lugares. Y preguntando un poquito, investigando otro poquito, no es mi fuerte precisamente
el arte culinario, no soy cocinero para nada. Preguntando un poco a quienes saben, como por ejemplo mi esposa, y también averiguando un poco a través del internet, pues dice por ejemplo que esta combinación de levadura con harina, si es que está expuesto a una temperatura que no es la adecuada, sino a una temperatura muy fría, es decir, menos caliente de la necesaria para que leude para la hechura del pan. Cuando es muy fría, simplemente esta dice que no surte ningún efecto, ¿no es cierto? Y más bien la masa tiende a aplastarse y a endurarse, y obviamente no tiene ningún beneficio. La segunda opción es que la temperatura fue la apropiada de esta segunda combinación de harina con levadura que fue escondida, que esta sí tuvo quizás la temperatura adecuada, y esta creció con todo lo que esto implica, porque ese crecimiento es una alteración de la masa por la fermentación. Entonces esta sí creció quizás hasta el punto deseado, entre comillas. Y la otra asumimos que quizás estuvo escondida en un lugar muy caliente, más caliente del adecuado, superó la temperatura apropiada, y cuando esto pasa, pues simplemente suceden dos cosas. Que aquella masa que está sometida a una temperatura mayor, por un momento leuda más rápido, pero luego se quema la levadura y obviamente ya no surte tampoco el efecto, le daña, le termina matando a la levadura la temperatura muy caliente. Pensando, analizando y tratando de buscar una dirección divina, le decía al Señor, ¿qué significa esto? ¿Y por qué en este tiempo? Y Dios me dijo dos cosas que yo quiero compartirle. La primera cosa que el Señor me dijo es que el mundo que es la levadura, en el más amplio estilo de la mala influencia que esto implica para la vida de los cristianos, tomando en consideración inclusive que Jesucristo mismo se asemejó, como dice en el Evangelio de Juan, se asemejó al pan de vida, es decir, un pan pleno, completo, sabroso, deleitoso. El mundo lo que trata es de destruir al cristianismo, trata de afectar al cristianismo, trata de alterar, de transformar, de tener esas enzimas capaces de inflamar, ¿no es cierto? Y así ha sido siempre, pero en este tiempo mucho más. En este tiempo en el que el reino de los cielos se ha acercado con la presencia de Jesucristo, él mismo les dijo que su presencia era el cumplimiento de que el reino de los cielos se ha acercado, que él mismo era el cumplimiento de esta profecía, ¿sí? Entonces, sabiendo que la segunda venida de Cristo está cercana, entonces lo que Dios está es advirtiendo, digo, por un lado, que la levadura va a tratar en lo posible, va a tratar de contaminar el cristianismo, va a tratar de contaminar, va a tratar de alterarlo, de transformarlo, de dañarlo, de inflamarlo a toda costa. Y la otra cosa que entendía, yo decía, pero entonces, Señor, ¿cómo podemos escapar de esto? Y Dios me decía, la segunda cosa es que ese problema de que el mundo va a querer fermentar el cristianismo, no es que se va a dar en todo el cristianismo, ni en todo cristiano, porque pues eso contradecería también la palabra, ¿no es cierto? Más bien, me decía, eso pasa con el cristiano que está escondido. Porque estas 3 porciones de levadura, sí, fueron escondidas. No fueron puestas en la temperatura adecuada, a la vista, para que surta un efecto de provecho. No fueron. Estas 3 fueron escondidas, ¿no es cierto? Entonces, ese es el gran problema. El cristianismo escondido, es decir, eso de que yo sí conozco de Dios, sí iba a la iglesia cuando podíamos ir, ¿no es cierto? O que ahora veo los videos, pero veo los videos camuflado, veo escondido, no comento. Si algún amigo me dice, oye, conectarás en línea a tal hora para jugar. Ahora es muy típico, ¿no? Gastar mucho tiempo en los juegos en línea. ¿Se conectarás? Sí.
O ya tienes que ir a ver el video de tu pastor. No, no, sí, ya no veo, no, no, ya no abro esa página. Entonces, ese es un cristiano escondido, ¿no es cierto? Cristiano escondido es el que dentro de sí tiene un conocimiento, tiene un entendimiento, y hasta me atrevo a decir, tiene un sentimiento para con Dios, ¿no es cierto? Un sentimiento de respeto, un sentimiento de muchas ganas, de sujeción. A lo mejor no llega a cumplirlo, pero que frente al mundo, ¿no es cierto?, por más firme que él crea estar, por más firme que un cristiano, una cristiana crea mantenerse ante la levadura del mundo, es decir, ante la provocación del mundo, ante el gusto de tratar de quedar bien con el mundo, con los amigos, con las amistades, para no perderlas, etcétera, etcétera. Entonces acepta por un lado un poco de contaminación. A lo mejor no es un tremendo pecador, a lo mejor no es una tremenda pecadora, a lo mejor no es el peor de todos, ¿no es cierto? Y digo esto porque hay veces que hay la oportunidad, o ha habido la oportunidad, ahora menos por la restricción que estamos viviendo, pero ha habido la oportunidad de compartir a veces ciertos testimonios en una conversación con personas que se congregan, con personas que asistían a la iglesia con cierta regularidad, y frente a preguntas simples, que no es que estamos investigando, ni indagando, ni mucho menos, sino preguntas que salen en una conversación fluida. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu situación en tu trabajo? ¿Qué tan fácil te resulta ser cristiano en el trabajo? ¿Cómo te va en la universidad siendo que tú te manejas bajo principios cristianos? Porque uno asume que es así, ¿no es cierto? Y en el barrio, y en el grupo de amigos, etcétera, etcétera. Y hay personas que responden de esta manera, dicen, sí, o sea, yo trato de no hacerme problema. Yo respeto todo, pero sí, no tengo inconveniente. Entonces esas respuestas así medias acomodadas, esas medias en que dudo, una respuesta que no es contundente, ¿no es cierto? Porque frente a una propuesta es, ¿cómo es tu vida como cristiano? ¿Sí? En cualquiera de los ámbitos que tú te mueves. La respuesta tiene que ser contundente, ¿no es cierto? Y decir, sí, mira, yo soy cristiano en mi casa, yo soy cristiano en el colegio, yo soy cristiano en el trabajo, yo soy cristiano con mis amigos, yo soy cristiano en el barrio, yo soy cristiano con todos. Sí, a unos pocos les caigo bien, otros les caigo mal, me evitan, pues lastimosamente yo he hecho mi mejor intento, trato de brillar, trato de ser luz, ser la sal de la tierra, ser un referente, ¿sí? Lastimosamente no todo el mundo lo aprecia, pero yo hago mi mejor esfuerzo, no me peleo con nadie, pero hago mi mejor esfuerzo por mostrar que yo soy cristiano. Esa es una respuesta contundente, ¿no es cierto? O una respuesta contundente es, sí, ¿sabe qué? A mí me gusta mucho escuchar las prédicas, sí me gusta venir a la iglesia, me encanta la alabanza, pero definitivamente yo no sirvo para ser cristiano. Yo soy una persona que vivo en este mundo, no puedo escapar de él, pues el mundo está así y uno tiene que manejarse acorde a la circunstancia. Esa es también una respuesta contundente. Entonces, la que no es contundente y la que es tan peligrosa como ser deliberadamente pecador es la de ser un cristiano escondido, ¿no es cierto? Una harina escondida en la que poniéndole un poquito de levadura aparentemente no iba a pasar nada, hasta que tristemente todo quedó leudado, ¿sí? Hay criterios, hay apreciaciones de personas que dicen que más bien este es el único versículo en que la levadura no tiene que ser entendida como algo malo, sino más bien como algo bueno, porque le asemeja al reino de los cielos, ¿no es cierto? Y como le asemeja al reino de los cielos, entonces en este caso la levadura es algo bueno. Y que cuando dice la palabra de Dios que estas 3 porciones se guardaron, entonces, y en un momento todo estuvo leudado, entonces todos serán ganados para Cristo. Pues me encantaría que esa fuera la interpretación correcta. Me encantaría, ¿por qué? Porque yo quisiera que así sea, que la levadura en este caso esté representada por el Evangelio, la harina que sea la multitud de personas, y que en un momento determinado el Evangelio va a ganar a todo el mundo. Pero la Biblia y las circunstancias y la historia y lo que podemos pronosticar a futuro no nos dice nada igual, no coincide con nada igual, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, a través de esta circunstancia que estamos viviendo, a veces me he permitido mirar ciertos
ciertos videos en los que hay opiniones, en los que hay comentarios, ¿sí? Tanto de gente secular, de gente deliberadamente atea, o de gente extremadamente espiritual. No digo extremadamente cristiano, porque el cristianismo no tiene niveles. O somos o no somos, nada más. Pero gente extremadamente espiritual. Entonces, basado en este versículo, pensemos, por ejemplo, que efectivamente estas 3 medidas de harina escondidas, con un poco de levadura, ¿sí?, son cristianos, ¿no es cierto? Es el cristiano que al estar en una temperatura totalmente fría, ¿sí?, la levadura le acabó fácilmente, porque ni dejó que funcione la harina, ni dejó que funcione la levadura. Y le dejó ahí, totalmente frío, ajeno, ¿no es cierto? No siente nada, o siente lo mismo, estar en un concierto de música secular que en un tiempo de alabanza, estar en un estadio emocionándose con las jugadas y los goles de su equipo, o molestándose y airándose cuando su equipo pierde, ¿sí?, que estar en la iglesia escuchando o quizás mirando el movimiento gesticular del pastor, ¿sí? Esa sería la que está a una temperatura más baja, ¿no es cierto? Pasémonos a la temperatura muy alta. ¿Qué pasa con los cristianos que son demasiado fervientes, que son demasiado emocionales, esa es la palabra, que son demasiado, ¿qué le digo?, quieren demostrar demasiada espiritualidad? En todo hay espiritualidad, ¿no es cierto? Y todo tienen una palabra, un mensaje, y normalmente las personas que están así muy emocionales en la vida espiritual tienen la tendencia natural, ¿sí?, de ver visiones, de sentir cosas. Entonces son las personas que están diciendo, ¿sí?, que todo lo que pasa, sientan, piensan, imaginan, sueñan, ¿sí?, es de parte de Dios. Dice, el Espíritu me reveló esto, el Espíritu, y comienzan a hablar todo, y obviamente terminan confundidos y terminan confundiéndose. Es decir, aparentemente tienen un crecimiento demasiado rápido. Es decir, la levadura del mundo, ¿sí?, les contaminó tanto. Las emociones que hay en el mundo, que son emociones desmedidas, ¿sí?, les sacaron de ese tipo de emociones, la pusieron en su vida cristiana, y muy pronto terminaron muriendo. ¿Por qué? Porque se dejaron guiar por la emoción, no se dejaron guiar por la luz de la palabra. Se dejaron guiar por los sentimientos, se dejaron guiar por las sensaciones, ¿no es cierto? Entonces, claro, y ellos también, la levadura terminó matando y muriéndose, ¿sí? Ningún provecho sacó el Evangelio, en ninguno de los dos casos. La que me preocupa, obviamente, igual que las otras dos, estando escondidas, la que me preocupa es la que estuvo a la temperatura adecuada, entre comillas. ¿Por qué? Porque la temperatura adecuada de la levadura con la harina es propicia cuando se está haciendo pan, pero no cuando se está formando un cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano de la temperatura adecuada viene a ser más o menos la persona que considera que el ataque del mundo no le surte mayor efecto, que tiene la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, aceptar lo bueno, rechazar medianamente lo malo, no dejarse tampoco sobreabundar y decir, no, todo tiene que ser santo, todo tiene que ser puro, todo tiene que ser inmaculado, ¿sí? Y de la temperatura adecuada es el que cree que puede adecuar su vida cristiana al mundo, o la vida del mundo a su vida cristiana. Pero también termina todo leudado, porque dice que después la mujer, cuando fue a ver estas 3 porciones, todo estaba leudado. Entonces digo, me preocupa más cuando nosotros no nos definimos como verdaderos cristianos, cuando creemos que hemos podido tener una postura prudente, cuando no hemos sido ni exagerados como uno, ni tan fríos como otros, sino que más bien terminamos siendo unas personas que sabemos manejar la situación, ¿sí? Y puedo tener una conversación muy linda, cristiana, con un cristiano, como puedo deleitarme con una conversación obscena, grotesca, soez, con un mundano, ¿no es cierto? Y por eso digo, quizás de
de estos tres tipos de cristianos frente a la levadura, que con un poquito leuda toda la masa, que contamina, hay este riesgo. Así que yo quisiera más bien que usted se recapacite en este único versículo en el Evangelio de Mateo, o dos versículos en el Evangelio de Lucas, en ambos casos en sus respectivos capítulos 13, y recapacitemos un poquito para que nosotros podamos tener claridad de entendimiento. Tener claridad de entendimiento sabiendo que hay un aspecto muy importante. Y el aspecto importante es que si nosotros queremos o pretendemos ser cristianos escondidos, la levadura nos alcanza y va a terminar fermentando todo. Si nosotros pretendemos, a pesar de la situación que estamos viviendo, pretendemos ni hacer mucho caso diciendo que esta no es una señal antes del fin del mundo, que todavía falta mucho, que faltarán miles de años, que hay muchas cosas que tienen por cumplirse, ¿no es cierto? O sea, es decir, no asustarme en ese sentido, pero tampoco decir, no, eso quiere decir que comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿sí? No. Entonces, definámonos. O somos cristianos y no vamos a estar escondidos, no nos vamos a camuflar, no nos vamos a esconder, sino que más bien vamos a ser de ese remanente que Dios quiere mantenernos en integridad, en fidelidad, en santidad, en lealtad a nuestro Dios, conforme a sus propósitos, en el cumplimiento de sus mandamientos, siendo no moderados para adecuarnos al mundo, sino tratando de no ser parte de este mundo, pero sí ser luz para este mundo. Porque así es el reino de los cielos. Es semejante a cristianos que tenemos una definición y que queremos vivir para agradar a Cristo, cumpliendo la misión y la función que Dios ha encargado a todos y cada uno de nosotros, como por ejemplo ser luz y sal en este mundo, ¿sí? Y no pretender ser cristianos a medias, bajo distintas temperaturas, inclusive pensando que la adecuada es aquella que puedo manejarlo entre el mundo y Cristo, para que a la postre nos demos cuenta que sí, efectivamente, todo quedó leudado. Es decir, no es que un poquito de pecado no me va a hacer daño, no, un poco de levadura leuda toda la masa. Y le digo que me parece que esta es una interpretación correcta, primero porque esta parábola de un solo versículo en el Evangelio de Mateo está precedida por algunas parábolas que hablan precisamente de esta dualidad en el mundo para el cristiano. Por ejemplo, una de las parábolas que le antecede a esta es la parábola de el trigo y la cizaña, aquella en que el sembrador, que es Dios, sembró la semilla, que es la palabra, en el campo, que es el mundo, y comenzó a crecer el trigo, que es el fruto que debemos dar, ¿sí? Pero junto con el trigo, sin haberla sembrado, el sembrador comenzó a crecer la cizaña, ¿no es cierto? Y también dice que esa parábola es como el reino de Dios, es semejante al reino de Dios, ¿no es cierto? Entonces, cuando habla de las parábolas, de que son como el reino de Dios, que es una imagen, una semejanza del reino de Dios, no necesariamente todo tiene que ser lindo, todo tiene que ser bueno y perfecto. Más bien es una advertencia del riesgo que corremos quienes nos decimos cristianos si nos queremos dar el lujo de vivir medianamente con Dios y medianamente con el mundo. De tratar de ser nosotros un pan de vida como nuestro Señor Jesucristo, pero quizás poniéndole un poquito de levadura pensando que esta no va a surtir mayor efecto. Yo quiero invitarle para que usted y yo podamos considerar lo que la palabra nos sugiere con este versículo y también considerar los tiempos que nosotros estamos viviendo. Estos tiempos en los que el pecado se ha presentado así, totalmente al descubierto. Hoy no hay vergüenza de pecar, hoy no hay vergüenza. Hoy la gente dice, sí, yo tengo tantas parejas, sí, yo soy un adúltero, sí, yo soy un fornicario. Quizás quienes no lo dicen muy de frente son los estafadores, ladrones, porque saben que corren riesgo de ser quizás sancionados bajo las leyes humanas.
Pero aquellas actitudes que no están sancionadas por las leyes humanas son deliberadamente mostradas, son deliberadamente expuestas a pretexto de que estamos viviendo un mundo en el que ya no hay tapujos, es decir, ya no hay vergüenzas, ¿sí? Y yo quiero terminar recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que Él dice: si tú te avergüenzas de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré de ti delante de mi Padre. ¿Son los últimos tiempos? Son señales. ¿Falta mucho tiempo? No lo sabemos. ¿Podemos confiar en que para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años y por lo tanto podremos tener 1000 años más hasta la siguiente venida de Jesús? A lo mejor sí. ¿Qué tal si yo le digo, sí podemos confiar, exponiéndome, digo, sí podemos confiar en que vamos a tener 200, 300, 500 años más de vida? No se preocupen, más bien el planeta Tierra con este virus está eliminando el exceso de gente, ¿no es cierto? Esto le digo porque esto escuché, esta barbaridad que estoy diciéndole a propósito e insistiendo que es una barbaridad que yo escuché. Está diciendo así, dice, este es un propósito que tiene el planeta. No dijeron Dios, como que si Dios no existe o no tiene potestad sobre nuestro planeta. Él tiene potestad sobre el universo, a las estrellas les llama por su nombre, ¿no es cierto? Pero yo escuché algo así, que decía, no, lo que pasa es que el planeta mismo se está depurando. Y el planeta mismo ha permitido este virus para ir eliminando el exceso de población que hay en ciertos lugares, para que el planeta vuelva a reverdecer, ¿no es cierto? Entonces, le dan una capacidad de autodepuración a la Pachamama, a la tierra. No toman en cuenta a Dios para absolutamente nada. ¿Y cómo que garantizan? Dice, más bien con esta renovación que está teniendo la tierra, porque vemos cielos más azules, vemos aguas más cristalinas, vemos esto otro, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Nos envuelven con doctrinas fantasiosas y simpáticas, porque es bonito saber que la naturaleza se está regenerando, ¿no es cierto? Y dice, después de esto vamos a tener muchos años más de vida. Bueno, yo le pregunto, ¿quién tiene garantizada la vida? Pensemos que el planeta y la gente que en él habitamos dura 500 años más. Pensemos que es así. Yo no me atrevo a creer nada de eso. ¿Y si Dios nos manda a llamar mañana? ¿Y si nuestra vida, con o sin virus, por esa o por cualquier otra causa, se termina el día de mañana? Hay algo que la Biblia dice y que nadie lo puede negar. Hay verdades que son innegables de la Biblia. Ninguna verdad es refutable, pero hay gente que se atreve a hacerlo. ¿Sabe qué dice la Biblia al respecto de la vida? Que la vida es como una neblina, que hoy está y mañana se desvanece. Y por lo tanto nosotros debemos considerar este tiempo para definirnos. ¿Somos cristianos o no somos? Y si somos cristianos, pues no nos escondamos, porque el cristiano escondido corre el riesgo de que la levadura le termine fermentando toda su vida. Que Dios nos bendiga y seguimos siempre confiados en el Señor. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra guía, Él es nuestro pronto auxilio, pero por sobre todo, Él, Jesucristo, Él es nuestro Salvador. Nos veremos en un próximo video.